Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal. Yo soy Min o Ursa y esto es el archivo de Odin. Hoy vamos a continuar con el tema de Jack, el Destripador. Pido disculpas por los cambios de luz porque en realidad este video lo he filmado todo en un solo día, nada más que, como les comenté, es súper largo porque tiene mucha información. Este es el segundo video de Jack el Destripador, así que si no vieron la primera parte se las voy a dejar por aquí, para que vayan a verla antes de continuar por acá. Sin más que decir, los invito a escuchar las historias que esta noche no les dejarán apagar la luz antes de irse a dormir. Con respecto al perfil psicológico de Jack el Destripador, podemos decir que por la posición de la sangre y el cuerpo que se mostraba, él había cortado el cuello con la mano derecha, de derecha a izquierda, haciendo que la sangre saliese despedida en dirección contraria de donde él se hallaba, lo que probablemente haría que su ropa no se manchara. Una de las principales dificultades del caso radicaba en el ingenio que tenía Jack. A causa de la insatisfacción que generaba el cuerpo policíaco, un grupo de ciudadanos crea un comité de defensa civil para lo que sería Whitechapel, que es llamado Comité de Vigilancia de Whitechapel, donde el joven Lusk era el presidente. Entre todo este lío, aproximadamente el 30 de septiembre, se hace oficial que se dará una recompensa a la persona que otorgue información fehaciente sobre Jack el Destripador, que hasta ese entonces no se llamaba Jack el Destripador, sino Mandil de Cuero. La razón era porque en una de las escenas del crimen se había encontrado un delantal, un mandil de cuero. Se pensó que esto pertenecía a Jack, pero más tarde se llegó a la conclusión que era basura que estaba tirada en aquel lugar. Pero en un principio a Jack se lo llamó el asesino del mandil de cuero. Llegó un punto en que la policía y el comité ya no sabían cómo atrapar a Jack, entonces el comité empieza a contratar detectives privados. Y terminan llegando a la casa de Sir Arthur Conan Doyle. Esta imagen tan famosa, o esta historia tan famosa, en la que el personaje Sherlock Holmes caza a Jack el Destripador, pasó de alguna manera porque este comité y la policía le pidió la ayuda al autor de este personaje, de Sherlock, ayuda para atrapar a Jack el Destripador. De hecho, él ayudó con el perfil, dio un par de teorías. Como experto criminólogo que era, Doyle se sintió interesado por el caso del Destripador y el enigma de su identidad. No sería la única vez en la que participase públicamente en una investigación criminal. El propio escritor tomó partido en multitud de asuntos criminales y además forma parte del Crime Club, una exclusiva sociedad dedicada al estudio de célebres delitos históricos y contemporáneos. Por su parte, las autoridades reclamarían en el caso de Whitechapel la participación de otros hombres destacados de la época, como el médico Joseph Bell, que es el real modelo en el que se inspiró Conan Doyle para crear a Sherlock Holmes. En el otoño de 1888, durante los sucesos del Destripador, Conan Doyle era un joven escritor que empezaba a disfrutar del éxito y la fama gracias a la publicación un año antes de la primera aventura de Sherlock Holmes, que fue El estudio en escarlata. En ella había creado al mejor de los investigadores, a un maestro de la observación, de la lectura de huellas y la criptografía, la semiótica y la ciencia forense, con lo que resultaba lógico que su opinión acerca de los crímenes de Whitechapel fuese tomada en cuenta. Doyle se sumó desde el principio a los que fijaron su atención en estos sucesos y de hecho invitó a los policías que realizaran pesquisas como las que hacía Sherlock Holmes, de disfrazarse y tratar de
mezclarse entre la gente de la zona, que como le había comentado antes, no funcionó muy bien, que digamos. De hecho, a Conan Doyle se le atribuye la teoría de pensar que en realidad Jack el Destripador era Jill la destripadora, una mujer, porque en una de las cartas se encontró ADN femenino y por otro tipo de deducciones que hablaban de que podía ser una mujer la que estaba realizando estos crímenes, sobre todo porque no había violación o penetración en sí hacia las prostitutas. Volviendo cronológicamente, luego del hallazgo del primer cuerpo, la prensa encontró en el caso de Jack el Destripador la excusa perfecta para vender sus ediciones. En esta época la policía compartía todos los detalles de las investigaciones con la prensa, por lo que los periodistas se peleaban por obtener los datos y ver quién lo publicaba primero para tener la primicia. Pero todo realmente estalló cuando el 25 de septiembre, unos días antes de la muerte de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, se recibe en Scotland Yard una carta titulada Dear Boss. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me han echado mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre el mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atrapará ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para poder escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. Ja, ja, ja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y se las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después públiquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Y en una especie de postdata transversal, como si se hubiera olvidado de escribir algo, agregó: no se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Ja, ja. La letra demuestra que el autor es un ser sumamente narcisista y para colmo culto. Y de aquí es de donde sale el seudónimo de Jack el Destripador, porque hasta ahora se lo había apodado como Mandil de Cuero. Aquí cambia totalmente y comienza a llamarse Jack el Destripador. Obviamente esta carta llega a la prensa y es publicada y genera aún más expectativa. También generó que un montón de cartas falsas llegaran a la policía luego de esta. Elizabeth Stride nació en Gotemburgo, Suecia, y era hija de un granjero. Ella empezó trabajando como empleada del hogar y en un principio parecía una vida muy estable, hasta que se dio cuenta que estaba embarazada de uno de sus patrones. Nunca se supo si la relación que ella tenía era consentida o no. Corría el año 1859 y si una mujer tenía relaciones extramatrimoniales, empeorando si ella quedaba embarazada, no solamente era catalogada de prostituta, sino que también podía ser juzgada por cometer un crimen. Esto fue lo que le pasó a Elizabeth Stride. Su vida terminó de cambiar cuando se enteró de que tenía sífilis. La sífilis o el sífilis es una enfermedad de transmisión sexual
que en sus primeros estadios genera manchas en la piel, pero poco a poco, a medida que va empeorando, provoca parálisis en los miembros, provoca imposibilidades motrices y poco a poco genera ceguera, psicosis y finalmente atrofia todos los órganos hasta la muerte del individuo. La recluyen en un hospital para enfermos de sífilis para que ella no contagie a otras personas, pero pasado un año logra escaparse y viaja a Londres, donde se trabaja en el servicio doméstico de una familia adinerada, y es allí donde conoce a John Stride. Ellos se enamoran, se terminan casando y Elizabeth y John ponen un café. Con tanta mala suerte que el café no tiene éxito y con el correr de un nuevo año lo tienen que cerrar. John se deprime muchísimo con esto, se vuelve un hombre dejado, no quiere trabajar, y Elizabeth encuentra la solución en la bebida, se vuelve alcohólica y comienza a desperdigar dinero en ello. Cerca de 1878, Elizabeth termina abandonando a John. En ese mismo año hubo un accidente sobre el río Támesis en el que murieron entre 600 y 700 personas. El gobierno decidió dar un resarcimiento económico a los familiares de las víctimas. Entonces Elizabeth no tiene mejor idea que inventar que su esposo y sus 9 hijos viajaban en ese barco. La jugarreta le duró un tiempo hasta que Elizabeth es arrestada finalmente por fraude. Como verán, Whitechapel acaba siendo el sitio de acogida de los desamparados de aquella época. La mujer trató de sobrevivir en aquel lugar, los años pasaron y, como habíamos dicho, terminó cayendo en el alcohol. En 1884 se entera de la muerte de John y fue arrestada esa misma noche por estar borracha, causar escándalos en la vía pública y ofrecer sexo a cambio de dinero. Comenzó a inventar historias para dar pena e incluso se hizo pasar por la hermana de una costurera para sacarse unos chelines. A estas alturas probablemente estuviese sufriendo problemas mentales a causa de la sífilis, como les había comentado antes. Como la mentira nublaba la vida de Elizabeth, fue imposible reconstruir las últimas horas de vida de esta mujer, pero el día 30 de septiembre de 1888 se encontró su cuerpo. Fue hallado en Dudfields Yard. El cuerpo de Elizabeth tenía un corte en el lado izquierdo del cuello. Este corte le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó la duda sobre la autoría con respecto a Jack el Destripador. Pero lo más probable es que el asesino hubiera sido interrumpido durante el ataque. Como estaba lleno de ira y frustrado por no haber podido cumplir con su cometido, salió en búsqueda de otra víctima. Aunque algunos testigos declaran haber visto a Stride con un hombre, los testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que la persona que lo acompañaba era un hombre rubio, bien vestido, y otros decían que era un hombre moreno, desgravado, con ropas andrajosas. Entonces, como que no teníamos una imagen clara del asesino que se buscaba. Para estas alturas del caso, la aparición de este asesino serial ya era todo un suceso a nivel de la prensa. No se sabía de dónde provenía este hombre, pero comenzaron a llegar cartas a Scotland Yard. Scotland Yard es el servicio policial de la época. Esa misma noche en la que murió Elizabeth Stride fue encontrado un segundo cuerpo. Era el de Kate Eddowes. Ella se crió en Wolverhampton, pero cuando era muy pequeña su familia tuvo que mudarse a Londres porque su padre se metió en problemas por organizar huelgas. Se quedó huérfana a los 14 años y tuvo que volver a su ciudad natal con su familia paterna que apenas conocía.
Su niñez prácticamente terminó en ese momento. Comenzó a trabajar en una fábrica de latas, pero el problema fue que la descubrieron robando y esto manchó su nombre para siempre. Entonces, presa de la ira, ella se termina mudando a Birmingham. Ella conoce a quien sería su marido, Tom Conward, que era un ex soldado y cantante de baladas. Ellos comenzaron a recorrer el país. Él era analfabeto, pero Kate no. Entonces ella escribía sus canciones y él las cantaba. Era una relación romántica en la que hasta se llegaron a tatuar y finalmente ellos se mudan a Londres. Cuando se mudan es el momento en que Tom cambia y empieza a maltratarla brutalmente. No solamente Tom se descargaba con su mujer, sino también con los hijos que habían tenido. Kate termina escondiéndose en la bebida. En cierto punto la pareja se separa, Kate ya no puede más y termina saliendo con un hombre más joven que también termina dejándola. Ella llega a Whitechapel en la más profunda pobreza. Su última noche la pasó en la cárcel. A sus 46 años, un policía la encontró tirada en la calle, borracha, y decidió que el mejor sitio donde podía estar era en el calabozo. Sin embargo, logró convencer a uno de los guardias y a la 1 de la madrugada del 30 de septiembre de 1888, ella ya estaba merodeando sola bajo la farola. Buenas noches, gallo viejo, fue lo último que le dijo al funcionario cuando salió de la celda. Ella estaba sola y apenas tenía dinero, por lo que decidió que el mejor lugar donde podía dormir era la calle. Se tumbó en el suelo, tomó un par de latas que usó como almohadas, pero Kate jamás despertó. 45 minutos después de encontrar el cadáver de Elizabeth Stride, la policía halló el cuerpo de Eddowes en la calle Middle Square. Tenía la garganta cortada, pero esta vez sí pudo realizar su acto Jack. Lo llamativo era lo siguiente, que no solo tenía el corte en la garganta, sino tenía varias tajadas en el rostro y estaba deformado. Hay una teoría que dice que Jack ya de por sí estaba aturdido, enojado por el hecho de no haber podido terminar con la señorita Elizabeth Stride. Entonces, al encontrar esta víctima, trató de tomarla. Él pensó que la mujer no se iba a defender, pero al parecer opuso resistencia. Él quiso ahorcarla, asfixiarla, pero no pudo. Terminaron cayendo al suelo, ella contra él mismo y él arriba, y con el cuchillo él trataba de cortarle la garganta. En el forcejeo, el cuchillo subió hasta la zona del rostro y comenzó a cortarle parte de la nariz, el pómulo y varios sectores de la cara, hasta que finalmente ella pierde el conocimiento por el tremendo dolor que estaba sintiendo y Jack al fin puede colocar el cuchillo en su garganta y cortar. Jack trataba de colocar siempre los cuerpos de manera que la sangre no lo salpicara. Esto es un dato súper importante a tener en cuenta. Es por eso que Kate Eddowes fue uno de los cuerpos más maltratados. En realidad Jack aparentemente no tenía la intención fijada de deformarlo, pero por el forcejeo terminó cortajeando su cara. En el caso de Kate, no solamente se llevó el útero, sino también el riñón izquierdo. En esta escena del crimen tenemos que tener en cuenta que se encontró un texto escrito que decía prácticamente que los judíos no serían culpados de nada. Unos lo tomaron como un texto antisemita y otros lo tomaron como que Jack el Destripador podía llegar a ser judío.